chicos, para que recuperemos el tiempo. Qué bueno que ya se solucionó. Bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, chicos, con los temas. Este tema ya es para tercer parcial. Y continuamos entonces con la parte, vamos a hablar un poco ahora de abdomen. Ya hemos hecho una introducción con la parte de ecografía abdominal. Les he mostrado imágenes normales e imágenes patológicas y vamos a seguir revisando algunas patologías. En especial nos vamos a abocar al hígado en esta clase. Y vamos a tener una siguiente clase que vamos a hablar un poco de vías biliares. Aunque también ese tema ya lo hemos hablado en el primer tema de ecografía abdominal. Sin embargo, es importante también conocer algunas patologías que se estudian pues mucho mejor con la tomografía. Bien, entonces comenzamos con este tema de la tomografía dinámica de abdomen. Nosotros, para valorar la glándula hepática, pues vamos a necesitar necesariamente colocar un medio de contraste endovenoso para poder valorar mejor la presencia o no de lesiones dentro de la glándula hepática. Precisamente el contraste es lo que su nombre dice, nos permite diferenciar, nos permite resaltar tejidos diferentes a los que normalmente tiene el hígado, un tejido diferente, una estructura diferente. También va a tener una vascularización distinta y un modo de captar el contraste distinto según la estructura interna, según su estructura y según su irrigación. Sabemos que el hígado tiene dos formas de irrigarse, ¿no? Una es la circulación portal y otra es la circulación que viene de la arteria hepática. Por lo tanto, dependiendo de qué tipo de irrigación tienen las lesiones que encontremos en hígado, se van a comportar con el contraste de una manera distinta en el tiempo, a lo largo del tiempo. De eso se trata la tomografía de dinámica del abdomen, de ir adquiriendo imágenes o secuencias, barridos del hígado a través del tiempo, en tiempos específicos en donde nosotros sabemos que la concentración del contraste en el hígado va a ser mayor, ya sea en la fase portal, cuando es mayor la irrigación y el contraste que le va a llegar por la vena porta, o en la fase arterial, cuando es mayor la irrigación que le va a llegar por la arteria hepática. ¿Ya? Y tenemos después otras fases que son ya más posteriores, en las cuales ya el hígado está empezando a lavarse, el contraste está empezando a salir del hígado. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la tomografía, porque las lesiones que podemos encontrar tienen un comportamiento característico con el contraste a lo largo del tiempo. Si no ponemos contraste, muchas veces las lesiones van a ser similares en densidad al hígado y no las vamos a poder diferenciar, no las encontramos, no sabemos su delimitación, y aunque encontremos alguna de ellas, no sabemos qué es. Simplemente vamos a poder describir que hay una lesión focal y no podemos caracterizarla, que la idea de la tomografía de abdomen es pues que nosotros podamos caracterizar y decidir si es una lesión benigna, maligna, si necesita una biopsia o si no la necesita y nos quedamos tranquilos. ¿Ya? Bien. Vamos a poner en grande la presentación. Bueno, con esa introducción pues vamos a empezar ya de lleno en el tema y comentarles que pues para que nosotros podamos hacer una tomografía dinámica, pues vamos a necesitar un equipo especial, un equipo que adquiera las imágenes velozmente, ¿ya? Porque este comportamiento a lo largo del tiempo
del contraste en el hígado, lo tenemos que adquirir de manera rápida porque son segundos los que dura cada fase. Por lo tanto, tenemos que volver a empezar un barrido nuevo para poder pillar la siguiente fase de impregnación hepática y necesitamos equipos veloces que adquieran imágenes muy velozmente y que podamos con eso poder representar varias veces, adquirir el área hepática representada en las distintas fases que les he comentado. Al principio del advenimiento de los tomógrafos, no existía la velocidad que ahora tenemos, ¿no? Nosotros hacíamos primero el gantry, que es el componente que es circular, que va alrededor de la persona, giraba alrededor de la camilla una sola vez y luego la camilla y paraba, tomando la adquisición de una sola tajada del cuerpo. Y luego la camilla avanzaba también. Y era un proceso lento, largo, por lo cual no podíamos adquirir imágenes velozmente y tardábamos, dependiendo de la extensión de la adquisición, tardábamos varios minutos en adquirir solamente una secuencia, ¿no? Una pasada. Por lo tanto, era imposible valorar el comportamiento dinámico del contraste dentro de cualquier órgano, ¿ya? Bien, esto es un poco de historia. Hounsfield fue el primer científico, pues, que desarrolló un aparato de tomografía que fuera capaz de ser usado de forma comercial para la adquisición de imágenes médicas y lo introdujo al mercado, pues, en 1972. Desde esa época es que nosotros contamos como una herramienta diagnóstica a la tomografía, pero como le digo, eran lenta la adquisición y el contraste pues también ha evolucionado y pues había muchas deficiencias, ¿no? Luego fueron evolucionando, mejorando los tomógrafos, en vez de hacer una traslación y luego posteriormente una rotación y tener un detector único, fueron incrementándose pues la cantidad de detectores y mejorando con esto la resolución también de las imágenes, ¿ya? En los equipos tomográficos de segunda generación se lograban pues mejores imágenes y luego los de tercera generación en las cuales pues existían muchos más elementos detectores de imagen, con lo cual se cubría una mayor área de exploración, ¿ya? Y se redujo la adquisición de la imagen hasta más o menos unos 10 segundos, ¿ya? Y estos son los equipos de rotación continua, ¿ya? Alguien está con el audio encendido, digo, con el micrófono encendido, si lo puede apagar, ¿ya? Luego, pues, vinieron nuevas generaciones que la ventaja, pues, fueron siempre mejorando el tiempo de adquisición de imágenes y mejorando también, pues, la resolución hasta el momento actual en que, pues, tenemos equipos que tienen el rayo en cono y estos, pues, adquieren la imagen en una sola vuelta del gantry, ¿ya? Entonces, son súper veloces y esos en general se ocupan para estudios de investigación y no se usan tanto en el uso médico clínico, ¿no? Nosotros en Cochabamba por lo menos tenemos equipos multicorte de las nuevas generaciones que son excelentes con una adquisición muy veloz del contraste. Entonces podemos nosotros hacer uso de este tipo de tecnología y realizar estudios de tomografía dinámicos con el contraste.
y está a la disponibilidad nuestra. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos las características y las distintas cualidades que tienen los equipos, ¿no? Un equipo helicoidal multicorte, multidetector, por ejemplo, de 4 cortes o de 2 cortes, son generaciones antiguas. Actualmente un equipo de última, eh, estamos hablando de que tenga un mínimo de 16 cortes hasta 180 cortes, 120 cortes. Eso es lo que actualmente se está usando. Tienen una tecnología diferente, son más veloces, y una cosa muy importante que se ha desarrollado en estos equipos, que es importante de tener en cuenta, es que hay programas ya en el software que tienen demodulación de la dosis de radiación que se da. Esto es muy importante. A lo largo de la adquisición, el equipo va detectando el espesor del tejido a detectarse, del objetivo del cual está adquiriendo las imágenes, y va acomodando y reduciendo al mínimo necesario la dosis de radiación para adquirir una imagen adecuada. Por lo tanto, disminuimos incluso hasta en un 50% la radiación que damos al paciente cuando nosotros utilizamos los equipos nuevos de última generación que existen ya en nuestro medio, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante a tomar en cuenta cuando ustedes soliciten una tomografía. Tener en cuenta que los equipos más modernos van a darle menos radiación al paciente, y eso es algo importantísimo para la salud de nuestro paciente. Acuérdense que una, una tomografía pues toma más de 500 imágenes, más de 500 adquisiciones en imagen. Por lo tanto, vamos a tener una dosis de radiación bastante alta, ¿no? Oh, perdón, yo sigo pasando las cosas y aquí están. Esta parte pues es un poco más técnica. Entonces nos vamos a ir ya a la parte del hígado, con esa introducción respecto a la tecnología que utilizamos. Ya, bien. Entonces, como les decía, ¿no? La tomografía helicoidal, que es el último avance sobre el cual se está desarrollando mucha tecnología actualmente, pues ha logrado que podamos ver y estudiar el hígado en distintas fases de adquisición del contraste. Las 3 fases que nosotros tenemos para el hígado es la fase arterial, como les decía, la fase portal, la fase de equilibrio, y eventualmente para algún tipo de lesión específica podemos adquirir una última fase más que se llama fase tardía en general, que viene posteriormente a la fase de equilibrio. ¿A qué llamamos fase de equilibrio? Fase de equilibrio es la fase en la cual la cantidad de concentración de contraste que le llega por la arteria hepática y que le llega por la porta está equilibrada, ¿ya? Entonces vamos a tener unas características de impregnación del hígado especiales también, ¿ya? Acuérdense que el hígado recibe el mayor aporte sanguíneo a través de su sistema portal. Es el sistema arterial solamente le proporciona más o menos un 30% del volumen de irrigación al hígado. Entonces, como les decía, en los equipos antiguos, que eran lentos, la adquisición solamente se podía realizar durante la fase portal, ¿ya? Y nos permitía, pues, adquisición y detección de lesiones hipovasculares. Sin embargo, las lesiones que son, ¿a qué me refiero con hipovasculares? Que captan poco contraste, que captan lentamente el contraste. Y en cambio, las lesiones hipervasculares, que se llaman así porque captan el contraste en una fase muy temprana, porque sabemos que el contraste va a llegar primero por vía arterial desde el corazón hacia el hígado, pues entonces primero el contraste llega por el sistema arterial al hígado.
Por lo tanto, estas lesiones que captaban muy rápido el contraste en fase arterial, las perdíamos, no las podíamos registrar porque ya en la fase portal, que es posterior, ya estaban en una fase de lavado, por lo tanto eran muchas veces isodensas. ¿Qué quiere decir isodensas? Que eran de la misma densidad que el resto del parénquima hepático, por lo tanto las perdíamos, no las diagnosticábamos porque no las podíamos ver. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado con estas tomografías de adquisición rápida, que son las tomografías helicoidales? Pues, como hacemos barridos muy rápido, logramos captar la fase hepática de la impregnación del hígado, ¿ya? Y logramos así, pues, aumentar las diferencias de densidad que tengan estas lesiones con el hígado. Acuérdense que como el hígado tiene su mayor irrigación por la porta, en la fase arterial todavía el parénquima hepático no se ha impregnado mucho porque todavía no le está llegando sangre por vía portal, sino que le está llegando sangre por vía arterial. Por lo tanto, las lesiones hipervasculares van a brillar mucho mientras el hígado todavía no está captando el contraste. Enseguida les voy a mostrar ejemplos. Para lograr esta diferencia de contraste muy rápidamente, tenemos que también inyectar el contraste de una manera muy rápida. Para eso necesitamos también un equipamiento especial. Antes se lo hacía de forma manual y lenta, pero para lograr estos efectos dinámicos en la impregnación del hígado y poder captarlos, necesitamos también inyectar muy velozmente el contraste endovenoso y necesitamos un inyector automático que trabaje a presión, a mucha presión. Por lo tanto, la realización de estos estudios necesita una tecnología bastante complicada, ¿no es cierto? Y necesita un personal entrenado en realizarlo, ¿no? Porque colocar líquidos a través de una vena a alta presión, pues conlleva sus riesgos, ¿no? Puede haber una extravasación del contraste, dolor. Entonces tenemos que trabajar con personas que son expertas en esto, ¿no? Para obtener buenos resultados y no tener complicaciones con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de esto, ¿no? Respecto a por qué la fase arterial es importante y comentarles sí que esta fase pues se logra más o menos a partir de los 20 segundos después de iniciada la inyección. Durante esta fase va a llegar la sangre por vía arterial, cuando el hígado todavía no se está contrastando por la poca cantidad de contraste que le está llegando por vía portal, ¿no? Una de las lesiones hipervasculares que nos interesa mucho encontrarlas y que las perdemos si es que no tenemos una exploración dinámica, trifásica y veloz del hígado es el hepatocarcinoma, que es el tumor primario más frecuente en el hígado. Entonces, pues si estamos queriendo valorar una lesión focal hepática, queriendo investigar de qué se trata, necesariamente necesitamos realizar este tipo de estudio y con este tipo de tecnología para poder obtener una respuesta adecuada y que sea verdadera, ¿no? Bien. Entonces, cuando al hígado le llega suficiente cantidad de sangre con contraste a través del sistema portal, va a difundir el contraste hacia el espacio extravascular y esto pues se logra más o menos a partir de los 60-70 segundos después de que se inicia la inyección de contraste endovenosa. Y entonces es en ese tiempo en que nosotros volvemos a adquirir imágenes del hígado, ¿ya? Durante esta fase vamos a maximizar la detección de lesiones hipovasculares como ser metástasis. En general, las metástasis van a ir adquiriendo, dependiendo, ¿no? Existen excepciones, pero van a ir adquiriendo el contraste y concentrando el contraste más en esta fase, ¿ya? Y obviamente en esta fase ya las lesiones hipervasculares
que se alimentaban por vía arterial van a ir lavándose y disminuyendo de densidad, por lo tanto van a llegar a tener una densidad similar a la del hígado sano y no las vamos a poder diferenciar, por lo tanto no las vamos a poder ver, ¿ya? Entonces es importantísimo esta técnica para el diagnóstico temprano del hepatocarcinoma porque nos va a permitir tratamientos radicales con intenciones curativas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito entonces del hepatocarcinoma. ¿Qué factores de riesgo tienen? Pues los pacientes que tienen daño hepático crónico son los pacientes de mayor riesgo, aquellos que han tenido daño hepático crónico secundario hepatitis viral como la B o la C, pacientes que tienen hemocromatosis, son pacientes de alto riesgo y que es necesario estudiarlos detenidamente y cuál es la estrategia diagnóstica para la detección temprana, pues vamos a hacer una ecografía abdominal cada 6 meses, la sensibilidad para diagnosticar lesiones focales hepáticas con ecografía es más o menos del 60-80%, dependiendo de la habilidad del operador, de la habilidad del radiólogo o del personal que esté haciendo la ecografía, y la determinación de niveles de alfa proteína en sangre, ¿ya? Luego vamos a tener también como alternativas la tomografía y la resonancia magnética. En la ecografía abdominal se utiliza pues para la vigilancia en estos pacientes de riesgo, para no irradiarlos tanto, ¿no? Una vez que nosotros con ecografía encontramos alguna lesión en un paciente de riesgo, pues nosotros vamos a hacer, está indicado pues complementar el estudio con una tomografía o con una resonancia con técnica dinámica de contraste, ¿no es cierto? La resonancia también puede hacer lo mismo que en tomografía, adquisición de imágenes en las distintas fases a lo largo del tiempo. Y eso es importante, ¿no? Entonces tenemos esas dos alternativas para hacer una adquisición dinámica de la impregnación del hígado con el contraste, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sensibilidad de la tomografía dinámica? En el hepatocarcinoma es más o menos un 90%. El comportamiento típico en tomografía es un reforzamiento importante en la fase arterial. La sensibilidad de la resonancia magnética puede ser igual o superior, en especial en los hígados que están cirróticos. ¿Y cuál es la ventaja sobre la tomografía? Pues que puede diagnosticar nódulos displásicos de hepatocarcinoma y caracterizar mejor algunas otras lesiones que pueden parecerse que son hipervasculares también, como lo es el hemangioma. Vamos a ver algunas imágenes también de ejemplo de este tipo de lesión benigna, que pues el hemangioma es una de las lesiones benignas hepáticas que son sólidas, en realidad la más frecuente, que podemos encontrarnos en el hígado y que son completamente benignas y no hay necesidad de tocarlas, no hay necesidad de hacer ninguna cosa con este tipo de lesiones. Por eso es tan importante reconocerlas para no hacer procedimientos invasivos innecesarios como ser toma de biopsias, ¿no? En lesiones que podemos diagnosticarlas por imagen como benignas al 100%. Ejemplos ahora entonces, chicos, de imágenes. Este es un corte axial en tomografía del hígado, en las porciones más superiores del hígado, y ahí vamos a ver en fase arterial la imagen. No sé si ven mi flechita, ¿la ven mi flechita? Chicos, necesito retroalimentación, gracias. Entonces, en el lóbulo hepático derecho estamos viendo en fase arterial. Miren cómo aquí, esta es la aorta abdominal en corte transversal. Vemos cómo está con mucho contraste, ¿no es cierto? Tan alto el contraste que es muy similar a la densidad del hueso, contiene mucho contraste. Y vemos que aquí en corte transversal está la vena porta, perdón, la vena cava, perdón. Y vemos cómo no tiene contraste, ¿ya? Por lo tanto, no estamos en una fase venosa, estamos en una fase arterial del contraste. Por eso podemos reconocer, ¿ya? La densidad de los grandes vasos nos va a ayudar a ubicarnos en qué fase estamos de adquisición de la imagen.
Entonces aquí vemos que estamos en una fase arterial y vemos aquí una lesión que se impregna en forma muy importante. El hígado todavía no se ha impregnado con el contraste, el resto del parénquima está sin impregnarse. No se ven las venas portales, no se ven las venas suprahepáticas porque están sin contraste, todavía no contiene contraste en su luz, ¿ya? Es una lesión que presenta contornos relativamente definidos, se impregna no en forma muy homogénea, sino algo heterogénea, pero se impregna precozmente, que esa es la característica importante que nosotros debemos realzar. Y luego en una fase portal, que es una fase un poco más tardía, que ya hemos dicho, ¿no es cierto? 20 segundos para la arterial, 60 a 70 segundos para la portal. Vemos como esta misma lesión se empieza a lavar, empieza a disminuir la concentración del contraste y el hígado empieza a captar contraste, se ha realzado en forma difusa y el hígado, por lo tanto, hay una isodensidad del contraste y prácticamente no vamos a ver la lesión, no vamos a diferenciar. Sin embargo, una característica muy especial de los hepatocarcinomas es que vamos a ver que en esta fase, que también nos ayuda a asegurarnos de que esto es una lesión maligna, es que vamos a ver que hay un anillo, una cápsula que antes aquí no se veía, que sí está hipervascular, ¿ya? Esto es característica típica del hepatocarcinoma. Impregnación en fase arterial, lavado en fase portal, con impregnación intensa de una cápsula o un anillo hipervascular rodeándolo, ¿ya? Entonces podemos estar con una sospecha suficientemente justificada por tomografía de que esto es algo malo, esto hay que investigarlo, esto hay que biopsiarlo, ¿ya? No podemos dejar una lesión así sin biopsiar si encontramos esto en una tomografía. Si vemos bien, este paciente tiene un hígado de contornos lisos. Este es un hígado que aparentemente no es cirrótico, ¿no es cierto? Sabemos, sin embargo, que el mayor factor de riesgo para este tipo de lesiones va a ser el daño hepático crónico, la cirrosis. Y los hígados que tienen lesión, que son cirróticos, van a tener los contornos, como se ve en este otro paciente, contornos micronodulares. ¿Los ven? Y en estos pacientes, pues, una lesión como la que estamos viendo es muchísimo más sospechosa de ser maligna, ¿no? Por el factor de esto. Aquí vemos también una imagen. Estamos en fase arterial. ¿Por qué sé que estamos en fase arterial? Aquí vemos la vena porta que está llegando al hígado. No tiene contraste. Aquí vemos la arteria mesentérica superior con mucho contraste. Quiere decir que estamos en fase arterial, ¿no? Importante reconocer. Y vemos aquí esta lesión hipervascular en un hígado que todavía no está captando el contraste y un pequeño vaso arterial de alimentación, ¿ya? La misma lesión, este es un corte coronal del hígado y este es un corte sagital, ¿ya? De la misma lesión. Y vemos aquí, esta es otra característica que podemos también ver en el hepatocarcinoma, que en la fase arterial a veces puede aparecer un pequeño anillo o la cápsula que está hipocaptante de contraste, ¿ya? Esa misma cápsula que en una fase ya portal se va a realzar más bien en forma importante, ¿ya? Bien, aquí vemos, como les comentaba, este es un detalle anatómico importante para reconocer la fase del contraste, es que aquí vemos la vena porta que no tiene contraste. Esta es la rama derecha de la vena porta y aquí vemos la porta principal. Y la porta principal ya le está llegando el contraste, ¿no? Pero como nosotros hemos adquirido la imagen prácticamente un segundo o un latido cardíaco antes de que este volumen ya contrastado llegue al hígado, ¿no? Entonces nosotros podemos captar adecuadamente las imágenes si sabemos la temporalidad. Más imágenes, otra imagen de hepatocarcinoma en fase ya un poco más avanzada de la fase arterial, pero todavía en fase arterial, y vemos cómo hay no solo una lesión, sino dos lesiones, ¿ya? Y en fase ya de
equilibrio, miren cómo tienen la misma densidad la vena que la arteria. Vemos el típico lavado y la típica impregnación en anillo de su contorno, de su cápsula. ¿No? Tenemos otras lesiones, como les había comentado, que también son hipervasculares. ¿No? En este caso vemos esta lesión también en una fase arterial. Es una lesión que se impregna de manera homogénea, muy homogénea, y que en fase ya portal se vuelve isodensa también de manera homogénea, no tiene un anillo. Esta lesión es una lesión benigna que no se toca, no se biopsia. Es típica, es la hiperplasia nodular focal, es típica, es mucho más frecuente de ver en mujeres que están tomando anticonceptivos por alguna razón, mujeres en edad fértil. Y este es un incidentaloma, este es un hallazgo incidental que ya sea por ecografía lo encuentran, no produce ningún síntoma, no es maligno y pues hay que caracterizarlo. Ya hemos dicho, por ecografía nosotros podemos encontrar lesiones focales para caracterizarlas con mucha certeza. Necesitamos complementar con una tomografía helicoidal con técnica dinámica del contraste. Entonces, la caracterizamos y podemos ver que esta lesión es benigna, no nos preocupa y no la tocamos, la dejamos ahí y no nos preocupamos. ¿Ya? La lesión más frecuente, sólida, benigna en el hígado es el hemangioma, que es un tumor vascular compuesto por múltiples vasos arteriales y venosos. Y pues la alimentación de esta lesión es también por vía arterial, por la arteria hepática, por lo tanto va a tener una impregnación también muy precoz inicialmente. Sin embargo, la característica de impregnación que la va a diferenciar de las otras dos lesiones que ya hemos visto es que tiene una impregnación globular focal periférica que va desde el centro, desde la periferia hacia el centro. Tiene una impregnación centrípeta. Si vemos en fase arterial, vemos estos pequeños foquitos nodulares periféricos de impregnación. Eso es lo típico de la hemangioma, mientras que el resto, ¿por qué se ve así? Estos son estructuras, los componentes arteriales del tumor, mientras que los componentes venosos todavía no se están impregnando. Ahí se van impregnando a lo largo del tiempo, poco a poco. ¿Ya? En una fase más posterior, vemos como el resto ya de la lesión se ha impregnado, pero la fase precoz, la fase arterial es la que nos va a dar la clave diagnóstica respecto a qué lesión es. ¿Ya? Esta característica de impregnación globular periférica intensa y en fase arterial nos da la clave diagnóstica de que es una lesión benigna. ¿Qué otro? La lesión tumoral maligna más frecuente en el hígado, incluso más frecuente que el hepatocarcinoma, son las metástasis. ¿Ya? Y tenemos también que aprender a diferenciarlas porque si en una ecografía por cualquier motivo encontramos una lesión focal, tenemos necesariamente que caracterizarla con tomografía y con la tomografía nosotros debemos decidir si es una lesión benigna, si es una lesión benigna, si es una lesión primaria o es una lesión secundaria. Debemos aprender a reconocerla. ¿No? Este paciente en fase arterial, vean cómo este hígado es un hígado que está con unos contornos algo mal definidos. No es un contorno completamente liso. Ven que hay líquido alrededor, hay ascites. Entonces este es un paciente que tiene alguna patología, ¿cierto? Y vemos aquí una lesión en fase arterial hipervascular que en fase de equilibrio se lava por completo, se vuelve isodensa, ¿no es cierto? También es una lesión hipervascular y vemos en cortes más inferiores del mismo paciente una lesión en la cabeza del páncreas. ¿Ya? El páncreas es este de aquí y vemos cómo está muy delgadito. Normalmente los
el tejido pancreático es hipervascular, se impregna muy intensamente y aquí vemos que hay escasa cantidad de tejido pancreático alrededor del conducto pancreático, que es esta línea hipodensa que capta contraste. Entonces este páncreas está muy atrófico, tiene un conducto de Wirsung dilatado y eso es por una causa obstructiva, que hay una masa que está ocupando por completo, sustituyendo la cabeza pancreática, y esta masa se impregna en forma heterogénea, es una lesión maligna y con metástasis al hígado, ¿no? Esto está en fase arterial también. Más imágenes que tengan aspecto de metástasis, y en general hemos dicho que las metástasis se pueden ver mejor en una fase portal, ¿no es cierto?, un poco más tardía. Aquí vemos en fase arterial una lesión que sí está captando en algo el contraste, pero realmente no vemos que capte contraste en forma definida y vemos que son múltiples las lesiones. Y en una fase un poco más tardía vemos cómo existe una captación tardía de carácter anular o capsular del contraste, ¿no? Muy diferente el aspecto a un hemangioma, en el cual la impregnación es globular intensa, ya los glóbulos de impregnación que vamos a tener en fase arterial va a ser glóbulos de alta densidad, similar a la del hígado. Aquí no hay ninguna de estas imágenes que están empezando a contrastarse, tiene densidad similar a la del contenido de la aorta. Y aquí la densidad de la impregnación también es baja y es en una fase más tardía. Vemos otras lesiones que se están impregnando y aquí vemos otro paciente igual con daño, con múltiples lesiones focales. Esta lesión tiene aspecto de blanco de tiro o de diana. Es lo típico de una metástasis. Pueden ser únicas o múltiples. Y tenemos que, si encontramos una lesión así en hígado, tenemos que ir a buscar la lesión primaria. El hígado es una de las localizaciones de las metástasis, sea de cualquier lugar, más frecuente, en especial de las metástasis que vienen de los órganos abdominales. Bien. Vamos a hablar de otra lesión. Este es la segunda lesión maligna, la tercera en frecuencia después del hepatocarcinoma, que afecta el hígado. Esta es la segunda lesión maligna primaria que debemos tener en cuenta cuando encontramos una lesión focal hepática, el colangiocarcinoma. Tiene en su estructura tisular mucho tejido fibroso, por lo tanto es hipovascular, va a ser no va a captar prácticamente nada el contraste en una fase arterial, e incluso en una fase portal puede que no capte contraste porque tiene mucho tejido conectivo que es muy hipovascular y solamente va a captar el contraste en una fase mucho más tardía de lavado. Vean cómo nosotros podemos ver que se impregna solamente en fase muy tardía del contraste. Entonces, es por eso importante la tomografía dinámica y adquirirla en varias fases, ¿no? Para poder nosotros estudiar el comportamiento de impregnación de las lesiones que encontremos en el hígado. Esto es lo típico del colangiocarcinoma. Impregnación en fase muy tardía. Bien. Entonces, nosotros vamos a la importancia de realizar este tipo de estudio que lleva riesgos al paciente. Primero el de radiación, segundo el de la reacción alérgica al contraste, el esforzar al riñón puede llevar también a daño renal, ¿no es cierto? Tenemos que tener muchos cuidados referente a los antecedentes de función renal, antecedentes alérgicos, pero es un estudio muy importante de hacer, por lo tanto debemos manejarlo y pedirlo de manera adecuada y no pedirlo cuando no se necesite.
¿ya? Por eso es que nosotros los radiólogos necesitamos información. Nosotros vamos a diseñar qué tipo de estudio le vamos a hacer, cuántas fases de adquisición vamos a hacer en el paciente para demostrar la hipótesis diagnóstica que ustedes nos mandan en su orden médica, ¿ya? Si es un paciente que no tiene sospecha, pues vamos a tratar de disminuir las fases que hacemos con el contraste. Si encontramos una lesión, vamos a modificar inmediatamente y vamos a aumentar el número de fases de adquisición con el contraste y obviamente incrementar la dosis de radiación al paciente. No es lo mismo hacer una sola fase, una sola pasada en fase portal, que a veces la hacemos solamente una porque no es necesaria otra cosa, que hacer dos fases, tres fases, incluso a veces hacemos una cuarta fase para estudiar las lesiones, ¿ya? Entonces, con eso estamos cuadruplicando la dosis de radiación al paciente, por lo tanto, no se debe hacer en todos los pacientes. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Están viendo la pantalla, chicos? Algo hecho con mi pantalla. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, se ve bien. Vamos a volver a las imágenes. ¿Dónde estaba? ¿Ya? Entonces vamos para pedir este tipo de examen que sabemos que conlleva bastantes riesgos al paciente, no es inocuo, ¿no es cierto? Tenemos que valorar siempre el riesgo-beneficio, tienen que ser más los beneficios que los riesgos, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros tener un algoritmo, ¿no es cierto?, que nos guíe para saber cuándo justifique y cuándo no. Existen 3 escenarios clínicos básicos, ¿no?, que son un lecho de hepatopatía, ¿dónde está? Un lecho de hepatopatía crónica, ¿no es cierto? Cuando encontramos una lesión focal en un hígado cirrótico, el diagnóstico más probable va a ser hepatocarcinoma, ¿verdad? Si nosotros tenemos un antecedente que nos lo van a mandar ustedes, el médico tratante, ¿no es cierto?, de que el paciente tiene un tumor, una neoplasia extrahepática en algún lugar, el diagnóstico más probable de la lesión va a ser una metástasis. Si no tenemos antecedentes, si no hay hepatopatía, si no hay neoplasia, si no hay antecedentes de riesgo y encontramos una lesión hepática, el diagnóstico más probable va a ser un tumor benigno, ¿ya? ¿Por qué no veo mi cursor? Chicos, hoy día no es mi día con mis computadores. Van a disculpar, pero mi máquina está haciendo cosas que no le digo que haga. Ay, Dios. Tiene que cambiar desde aquí. Bien, entonces, vamos a repasar, ¿no es cierto?, el hepatocarcinoma. Le hacemos una tomografía de 3 fases, y es hipervascular en fase arterial, heterogéneo en fase portal, se empieza a lavar, y hipovascular en fase de equilibrio. Tener en cuenta que en las metástasis de los tumores digestivos, estas lesiones son hipovasculares en fase portal y son isodensas en fase de equilibrio. ¿Ya? Los tumores benignos, el hemangioma, ya se acuerdan, ¿no es cierto? Captación intensa periférica globular en fase arterial y luego en fase de equilibrio se homogeniza y se van llenando los vasos venosos, y toda la lesión puede llegar a contrastarse. Cuando son muy grandes, sin embargo, los hemangiomas pueden tener algunas áreas que no se van a contrastar y van a tener una impregnación algo heterogénea, no completa de la impregnación, puede ser incompleta. Sin embargo, la primera fase es la que nos va a dar la clave respecto a que es una lesión benigna, ¿ya? La hiperplasia nodular focal también sabemos que directamente va a impregnarse en forma homogénea y completa
toda la lesión en la fase arterial. Algunas veces en la hiperplasia nodular focal puede existir una cicatriz central muy típica también de hiperplasia nodular focal que no se va a contrastar en fase arterial y que en una fase más tardía, más bien esa cicatriz central sí se va a contrastar, mientras que el resto de la lesión va a ser completamente similar en densidad al resto del hígado, ¿ya? El adenoma es otra lesión benigna que no es muy frecuente en el hígado y que pues es muy importante de tenerla en cuenta, dado que su impregnación puede ser muy similar a la del hepatocarcinoma, ¿ya? Entonces, es importante tenerla en cuenta y una de las claves diagnósticas muchas veces no vamos a poder diferenciar el el hepatocarcinoma del adenoma benigno y tenemos que irnos más bien a una resonancia magnética para poder lograr encontrar alguna característica que nos pueda dar una mejor idea de que puede ser algo benigno. Uno de eso es pues que pueden tener contenido de grasa en el espesor de estas lesiones y eso lo podemos caracterizar con una resonancia magnética. Si hay alguna duda de que respecto a que podría ser un adenoma, vale la pena, aparte de una tomografía, pedir una resonancia magnética en la cual vamos a hacer secuencias especiales en las cuales nosotros vamos a investigar si es que esa lesión va a tener o no un contenido graso. Si encontramos contenido graso, eso nos va a dar una clave para decir que eso no es un hepatocarcinoma y pues vamos a parar todo lo que sea diagnóstico o intervención en el paciente y porque sabemos que es una lesión benigna. Bien, entonces, importante en este tipo de examen, en el estudio de la tomografía, es que para poder realizar la técnica adecuada, adquisiciones en las fases en que se deben adquirir para demostrar una lesión y cómo se comporta y poder identificarla y tener la certeza de que se trata de una lesión benigna o maligna, es importante que nosotros tengamos información clínica, ¿no es cierto? Nos alimenten los médicos tratantes con los antecedentes clínicos, con los antecedentes laboratoriales, para que nosotros podamos diseñar una adquisición del contraste a la medida de la sospecha diagnóstica, ¿no es cierto? También, aparte del diagnóstico que nosotros hacemos mediante este método de imagen, también nosotros podemos ayudar en la etapificación y en la planificación quirúrgica. No solo es decir, identificar la lesión como buena o mala, sino también identificarla y identificar sus relaciones con las estructuras que tiene el resto del hígado. Si hay invasión vascular, si hay invasión portal, si hay invasión arterial, si hay invasión a órganos vecinos para planificación quirúrgica, es muy importante. Si está comprometiendo un segmento hepático, dos segmentos, varios segmentos, si hay metástasis vascular hacia la porta, muchos detalles que nosotros podemos ver y describir. Tenemos la obligación de describir cuando informamos este tipo de estudios y este tipo de lesiones para que tenga una buena planificación quirúrgica y si es que es operable o no la lesión, se va a decidir en base a estos estudios, ¿ya? Y también podemos utilizar la biopsia, ¿no? Cuando decidimos que esto es algo que es malo, tenemos que comprobarlo primero antes de entrar a una cirugía, ¿no es cierto? Y eso se hace con una biopsia. Muchas veces el acceso a biopsia podemos hacerlo sin hacer una cirugía abierta, sino solamente por punción y guiada por imágenes también, ¿ya? Entonces es muy importante por eso que nosotros tengamos los antecedentes clínicos y
así poder llegar a una mejor, a un mejor diagnóstico, a un diagnóstico más aproximado de las lesiones a las cuales vamos a encontrar en el hígado. Con eso entonces terminamos este capítulo, chicos. Si hay alguna pregunta. ¿Me están escuchando, chicos? ¿O no me han escuchado? Hola, hola. Sí, doctora, le escuchamos. Pensé que se habían dormido. Creo que se han dormido. Solo cuando digo hola, hola se despiertan, chicos. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Acuérdense entonces, colangiocarcinoma hipovascular se ve solo en fase de equilibrio, fase tardía. Metástasis pueden ser hipovasculares, pueden ser algunas hipervasculares, ¿ya? Hemangioma hipervascular, impregnación precoz globular periférica intensa, que progresa de manera centrípeta, hiperplasia nodular focal benigna, impregnación intensa homogénea total en fase arterial, colangiocarcinoma, tumor primario, que puede ser hipervascular, diagnóstico diferencial con el hepatocarcinoma, los hígados cirróticos, mucho ojo con cualquier lesión que tenga, tienen mayor riesgo de ser una lesión maligna, hepatocarcinoma, impregnación precoz, lavado en fases posteriores, puede tener un anillo hipervascular en fase posterior. Bien, chicos, con eso terminamos la clase. Por favor, les voy a pedir a el nuevo grupo de prácticas que se queden un momentito con nosotros, digo conmigo, y para ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer y armar las clases, ¿ya? El resto, por favor, con eso hemos terminado la clase teórica y voy a comenzar mi clase práctica. Gracias, chicos, a todos. Los que no sean de mis nuevos grupos de práctica ya se pueden retirar. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Por nada, hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Bien, chicos, solo estamos los de las clases prácticas, chicos. Buenos días, doctora. Sí somos el grupo 13. Les comuniqué a todos mis compañeros que debían unirse. Supongo que son todos. Ya, bueno. Tengo ahora, chicos, les comunico, como saben ustedes, el doctor Darras, que también era parte del staff que daba la materia, ha pedido un permiso por motivos médicos. Entonces a mí me están asignando dos grupos, ¿ya? Tengo dos grupos, uno es el grupo 23 y el otro grupo, no sé si están ahí, los chicos del doctor Darras. Sí, doctora. Sí, bien, necesito en primer lugar identificarlos, son ustedes los dos grupos y vamos a poner así, grupo del doctor Darras va a ser uno para que lo pueda diferenciar y el otro va a ser mi grupo, ¿ya? Sin que eso conlleve ninguna discriminación en preferencia ni en lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, por favor, de mi grupo necesito Doctora. 2 personas que puedan voluntariamente ayudarme para la coordinación de las clases que van a hacer por vía Zoom, ¿ya? Doctora, perdón por Sí. hablar. Departamento justo hace un momento nos pasó una lista donde están incluidos los del doctor Radas. Le pasaré esa lista, así coordina con sus grupos igual. Claro, sí, claro que sí. La mitad del doctor Daza se fueron al doctor Avía y la mitad al doctor
al doctor Rojas. ¿Le pasaré? Correcto. Eso solo eso. Ya. Gracias, doctora. Por favor. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por todo, Eric.